Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Javier Eduardo Ramírez López. Soy estudiante del doctorado en Historia en el Colegio de México y actualmente estoy realizando una estancia de investigación en Estados Unidos referente al comercio, circulación, subastas de varios manuscritos y libros mexicanos del siglo XVI y en lenguas indígenas que se vendieron en el siglo XIX e inicios del siglo XX y los cuales pues fueron adquiridos por distintas bibliotecas estadounidenses. En esta ocasión quiero agradecer a la licenciada Sandra Luz Falcón, presidenta municipal de Texcoco, así como a la licenciada Cecilia Cruz Patiño, directora de Cultura de dicho municipio, y a la diputada por Ecatepec, Azucena Cisneros Cos, quienes me han invitado a presentar estas palabras en torno a la vida de don Miguel León Portilla. Quiero decirles o comentarles que esa presentación tiene algunas de las fotos que a lo largo de casi una década de amistad que mantuve con el doctor es que me he hecho de este material. Gran parte fueron visitas con el obispo de Texcoco, Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez, o visitas mismas en la casa del doctor. He decidido nombrar a esta presentación Miguel León Portilla en las tierras de Nezahualcóyotl, porque es justamente Nezahualcóyotl el eje de gran parte de los trabajos del doctor León Portilla. Me quería hacer una pequeña semblanza, es muy complicada porque fueron muchos trabajos, una vida muy prolífera y hablar de don Miguel León Portilla es algo complicado y menos en el poco tiempo. Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 y tristemente falleció el 1 de octubre de 2019. Sus padres fueron Miguel León Ortiz y Luisa Portilla Nájera. De ese matrimonio nacieron 3 hijos, el mayor Miguel, en segundo lugar su hija María Luisa y por último el niño Jorge. De ese matrimonio, el padre era notario público y desde joven Miguel León Portilla tuvo la vocación de ser sacerdote jesuita y lo que va a hacer es entrar a la fase de formación y se va a Los Ángeles, a California, Estados Unidos. Y ahí empezaría a estudiar en la Universidad de Loyola para tener el grado de maestro en artes. Y este lo obtuvo en 1951. En 1952 decide regresar a México y es cuando va a contactar a su tío, el arqueólogo mexicano, Manuel Gamio, quien lo va a invitar a formar parte de su equipo de trabajo. Es ahí donde León Portilla empezaría a tener contacto con los indígenas vivos durante los trabajos arqueológicos y antropológicos que hizo el doctor Gamio. Fue justamente él quien lo puso en contacto con uno de los grandes nahuatlatos en México, que es Ángel María Garibay. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, me gustaría comentarles que el doctor Gamio hizo dentro de sus grandes obras la que digamos sustancial en temas de antropología física, antropología social, podríamos decirlo, y arqueología. Son sus 3 voluminosos eh, eh, tomos sobre la población del Valle de Teotihuacán. Y esa fue publicada por la Secretaría de Agricultura y Fomento. Aquí podemos ver la primera edición dedicada por Gamio. Esta misma obra le serviría, la introducción, síntesis y conclusiones, para que Gamio obtuviera de la Universidad de Columbia de Nueva York el grado de doctor. Fue así que esta relación entre la arqueología, la antropología, la historia, que León Portilla se interesó por la lengua de los indígenas. Y fue en consecuencia que buscó al sacerdote Ángel María Garibay, quien para el momento era un célebre estudioso de la lengua náhuatl. Había sido sacerdote en Otumba, que fue parte de la diócesis de Texcoco en la década de 1960. Y bueno, Garibay, el momento en que León Portilla lo busca, ya es canónigo en la Basílica de Guadalupe
Y bueno, platicaba don Miguel León Portilla que el padre Garibay no le gustaba contestar el teléfono. Entonces, él logra llamar a la basílica y voy a leer una pequeña líneas que don Miguel repitió en distintas ocasiones sobre ese suceso. Cuando llama a León Portilla, pide que le comuniquen con el canónigo Garibay. Él toma el teléfono y simplemente contesta: ¿qué quieres? A lo que contestó León Portilla: ¿sabe usted? Yo le quiero hablar. Me han recomendado el doctor Gamio. Contesta Garibay: sí, lo conozco muy bien. León Portilla: yo quisiera verlo a usted para preguntarle unas cosas. Y Garibay le dice únicamente: bueno, venga el próximo martes a las 6 y si no viene, me da igual. Y colgó el teléfono. Fue don Miguel León Portilla el martes a las 6, puntual como siempre, a ver qué le decía ese padrecito. Y bueno, él le lleva el drama de Quetzalcóatl, le pide que lo leyera y que le diera su parecer. Le elogia en ese momento León Portilla las traducciones que ha hecho el padre Garibay, porque él sabía griego, hebreo, latín, entre otros idiomas. Y a lo cual León Portilla le explica lo que quiere hacer como tesis de doctorado. De tal manera, cito, de tal manera que yo quisiera, se me ha ocurrido, que podría hacer un trabajo sobre el pensamiento indígena. ¿Qué le parece a usted, padre? A lo que él contestó: ¿y usted sabe náhuatl? León Portilla le dijo: no, pues no, sé algunas cosas, pero muy poco. Tenía una gramática y algunas cosas básicas. A lo que Garibay le contesta: amigo mío, piense que hay quien habla de filosofía platónica sin saber palabra de griego y de la filosofía kantiana sin conocer alemán, pero la seriedad de un doctorado pide algo muy distinto. Tiene usted que saber náhuatl y de otra manera o niega lo que conoce o hará una preciosa novela de fantasía, como hacen muchos más, a veces de datos incoherentes y vagos. Bueno, mire usted, venga el próximo jueves a las 6 de la tarde y vamos a empezar una primera sesión del NAGMA. Yo me voy a dar cuenta si usted tiene capacidad para ello y si también tiene tenacidad. A las 2 clases que le voy a dar, y si a la segunda no veo una chispa, le digo que se largue a su casa y no venga más porque no quiero perder el tiempo. Con esas palabras y con esta sentencia, León Portilla pues va a leer una de las obras que escribía el padre Garibay, que es la llave del náhuatl, que es lecciones básicas para poder comprender esta lengua, que bueno, actualmente lo ha publicado por Rúa. El padre Garibay además publicó distintas ediciones de documentos en náhuatl, crónicas como la del padre Sagún, que fueron fundamentales para que en México en la década de 1940, 50, 60 se hicieran estudios sistemáticos de los pueblos indígenas y del náhuatl. Fue así que, bueno, después de que León Portilla sí pasó esas dos lecciones del náhuatl, es que empiezan a escribirla y a plantear la idea de una filosofía náhuatl. Es y ha sido y será un tema muy debatible si había filosofía o no. Entonces, fue complicado para León Portilla titularse de doctor en filosofía con el tema de esa tesis, pero bueno, lo logra en 1956 y él lo que daría en ese año la publicación de su tesis de doctorado ya en forma de libro por el Instituto Indigenista Interamericano. Lo va a publicar y va a circular en distintos idiomas. Se va a traducir primero al ruso, luego al inglés, posteriormente va a haber otras traducciones ya al alemán, al francés, al japonés, entre otras idiomas del mundo. La última edición que don Miguel León llegó a ver en vida fue la de 2017, que se hizo en coedición con el fideicomiso Felipe Teixidor y Montserrat Alfau de Teixidor. Me quiero centrar un poco sobre la vida más bien Texcoco, en la obra de Miguel León Portilla. En ese sentido, el profesor Alejandro Contla Carmona
antiguo cronista de la ciudad de Texcoco, él invitó al doctor León Portilla en 2019 a que diera la presea que otorgaba la Academia de Historia de Texcoco a los distintos conferencistas. Y bueno, don Miguel León Portilla también dio una serie de pláticas. Y aquí podemos ver al doctor otorgando, perdón, el reconocimiento a uno de los cronistas del evento. En ese sentido, su libro que ha tenido mucha difusión también, que es La visión de los vencidos, la cual se ha traducido también a otros idiomas, apareció en 1959 con algunas traducciones del padre Garibay y otras de León Portilla sobre relatos de estos indígenas que habían colaborado en el proceso de conquista. Esta edición que ustedes tienen en pantalla es excepcional porque quien tiene los únicos derechos para publicar esta obra es la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, sí son las gestiones entre el profesor Alejandro Contla Carmona y el entonces presidente municipal de Texcoco, el doctor Higinio Martínez, y se logró que la universidad, la UNAM, cediera más bien concediera el permiso para que se publicara La visión de los vencidos. Se hizo un tiraje grande, aquí pueden verlo en pantalla. La condición que puso la UNAM es que no se modificara el texto. No se hizo modificaciones, solo viene una presentación del doctor Higinio y el logotipo del H Ayuntamiento de Texcoco. Es decir, el proyecto que se tenía para ese momento es que los niños texcocanos conocieran justamente esas visiones, esos pensamientos que tenían los indígenas que vivieron un cambio abrupto de historia, de civilización, de vida. Aquí podemos ver La visión de los vencidos, la versión en náhuatl que se hizo, todos los textos y sus interpretaciones en náhuatl. Y es la versión ya conmemorativa que se sacó hace algunos meses, justamente a raíz de los 60 años, perdón, que se había publicado la primera edición. En esas antologías que hizo el doctor Portilla, pues tenemos poesías que están en cantares mexicanos, que hablaré un poco más adelante, así como los romances de los señores de la Nueva España, que es un manuscrito escrito en náhuatl por algún texcocano y que actualmente está en la Universidad de Texas en Austin. Y en estos 13 poetas, en esta poesía, se mencionan a Tlatoani y Texcoco tan importantes como a Nezahualcóyotl, a su hijo Nezahualpili y a su nieto Cacamate. Hace algunos años ya, en 2011, 2012 más o menos, cuando se inauguró la sala Miguel León Portilla en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ahí el doctor animaba a los jóvenes que nos llevaron al evento que justamente teníamos que revalorar nuestra historia de Texcoco, que había sido muy olvidada historiográficamente, que había personajes tan importantes como Nezahualcóyotl, pero deberíamos de ahondar más en distintas temáticas. Y fue ahí cuando el doctor le dio una caja de estos libros de poesía de Nezahualcóyotl al profesor Contla. Y textualmente León Portilla dijo, pero pídanselo a Contla, porque no quiero que se los quede o que nada más se los dé a sus amigos. Y ahí, bueno, los que tuvimos suerte nos regalaron algunos ejemplares y el doctor León Portilla tuvo la amabilidad de dedicar algunos libros como al historiador texcocano Israel Díaz. Él fue de los suertudos que fue de los primeros que le dedicó un ejemplar en la recién sala que lleva su nombre en el Centro Cultural. Y ahí León Portilla hacía el juicio que aunque este libro de Nezahualcóyotl, pues sí, Pensamientos, se había publicado en distintas ediciones, tamaños y formas, la primera edición, que es esta verde, tenía pie de imprenta en Texcoco. Para él era algo muy importante que Texcoco reviviera en su aspecto editorial, intelectual. Y bueno, esa es una parte del libro.
También al publicar Cantares Mexicanos, que fue una compilación muy larga, da a conocer cantos de Nezahualcóyotl que están ahí compilados, algunos son atribuidos a él, y bueno, es la segunda edición actualmente en México y la que se puede conseguir más fácil de traducciones del náhuatl al español en una muy hermosa edición. En ese sentido, ahora quisiera enfocarme en el papel de Miguel León Portilla en Texcoco. Para ello es inevitable hablar de la amistad entre dos sabios, entre Miguel León Portilla y Juan Manuel Mancilla Sánchez, obispo de Texcoco, quienes desde un evento que organicé en 2012 entablaron una amistad hasta los últimos días de que don Miguel estuvo en este mundo. Este congreso lo hicimos en honor a Fray Pedro de Gante en el interior de la Catedral de Texcoco. Estuvieron distintas autoridades, tanto municipales como federales, inaugurando el evento. El doctor León Portilla dio las palabras inaugurales. Su esposa, la doctora Ascensión Hernández Triviño, dio una de las conferencias magistrales. Lamentablemente, entre cambios de discos duros y demás, se perdieron las grabaciones de este evento. Esperamos algún día poder recuperarlas del disco dañado y transmitirlas a todos. En este evento, como les comenté, fue organizado por la diócesis de Texcoco y contamos no solo con la participación del doctor León Portilla, sino estuvo el padre Fray Francisco Morales, el doctor Iván Escamilla, entre otros especialistas en la religiosidad, catolicismo y pueblos de indios en la Nueva España en el 2013. Aquí podemos ver las fotos del interior del recinto. Fue uno de los eventos el primero que se hizo después de muchas décadas en el interior de la catedral para poder escuchar a especialistas de temas históricos. Está la profesora Delfina, que en su momento era la presidenta municipal de Texcoco. Bueno, a raíz de este congreso es que el obispo de Texcoco y don Miguel León Portilla hicieron una amistad muy larga. Estas pláticas, comidas, cenas eran muy divertidas, eran muy intelectuales. Se ponían a hablar ambas autoridades en latín o en palabras en griego. Se discutían algunas traducciones mismas. Se aprovechaba para que el doctor nos dedicara algunos libros. Y bueno, esta amistad hizo que, bueno, tanto don Miguel y su familia a comer a la casa episcopal de Texcoco, así como nos invitaban a ir a la casa de don Miguel en Coyoacán. De ida y vuelta era esta amistad. En esas fotos que ustedes pueden ver es una pequeña celebración que se hizo con motivo de los 50 años de matrimonio entre León Portilla y Hernández Triviño en Coyoacán. Y me voy a transmitir una de las pequeñas palabras que dijo el señor obispo. Todas las cosas tú las conoces. Síguenos, codificándose. Sí. A ese nivel, al mío, al que yo puedo, que le amo. Otra vez, yo sé que ellos, por la gracia del banquete de la vida, del banquete cristiano, han tenido acceso al amor de Cristo. Es un amor de donación. Pero también, después de 50 años, han vivido eso, y yo por eso quiero felicitarlos. ¿Cuántas veces, mi querida Chonita, usted no habrá visto al querido doctor? Muy grande. ¿Cuántas veces el querido doctor no la habrá visto a usted? Muy grande. Y ese equilibrio, de esto damos gracias a Dios hoy. Ustedes lo han hecho una armonía muy bella para sus dignas personas y para quienes no criticaron a nadie, para enterarlos, para quienes los queremos. Entonces, felicidades por seguir
en el camino de la muerte, en el camino de la vida. Te damos gracias, Padre, por tantos beneficios, a ti que vives y reinas, en especial porque nos has regalado este matrimonio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y te acuerdas, señor doctor? Bueno, el video es mucho más largo, fue parte de estas palabras que, como lo pueden ver, el señor obispo pues es un especialista, es un biblista como tal. Él te traduce los textos bíblicos en su lengua original al español. Justamente esas son algunas de las fotografías en la casa del doctor, donde se hablaba de cualquier tema, de cualquier aspecto de historia, de cultura. Y ahí don Miguel pues nos decía que Texcoco pues tenía que volver a florecer en la cultura, en los estudios históricos. Voy a compartir alguna de las fotos. Y en una de las tantas comidas que se hicieron no solo en la casa del doctor, sino en el Obispado de Texcoco, fue una en 2016, cuando se hicieron algunas restauraciones y encontramos, cuando se baja, se restaura el altar principal, el retablo principal de la catedral. Recordarán ustedes que hasta mero en el punto superior y lo más alto estaba una Virgen de Guadalupe. Cuando la bajan, se dan cuenta de que estaba firmada y era del pintor Miguel Cabrera. Eso para nosotros fue un verdadero hallazgo, porque en el archivo histórico de la diócesis de Texcoco estaba una carta firmada por Cabrera en donde mandaba a una virgen. Esa carta la teníamos noticias desde 2013 y la virgen no aparecía hasta 2016. Entonces, como ustedes saben, el doctor León Portilla fue un traductor del Nican Mopogua, que es la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Aquí podemos ver al doctor examinando la pintura. Como les comentaba, el obispo de Texcoco siempre ha sido muy amable en otorgar artesanías locales a las distintas autoridades que visitan la casa episcopal. Avanzado ya el proyecto, le decíamos al doctor León Portilla que teníamos la intención de publicar libros. Y fue así como él nos apoyó esta idea, le encomió la iniciativa al obispo de Texcoco, a Monseñor Mancilla Sánchez, para seguir publicando estos libros. Algunos están dedicados a él, como el primer tomo de la Biblioteca Texcocana, que es de Catemaco a Texcoco, origen y desarrollo de una ciudad indígena, y algunos se los prologó. Y aquí podemos ver en la mesa justamente uno de los últimos libros que salió, que es la primera traducción de documentos náhuatl de Texcoco, náhuatl al español, con las traducciones de Benjamin Daniel Johnson. Podemos ver otras de las pláticas. Y bueno, la licenciada Azucena Cisneros me pide que hablara un poco más de cómo León Portilla influyó un tanto en mi vida. León Portilla tuvo a bien escribir un pequeño prólogo para uno de los libros que publicamos en la Biblioteca Texcocana, la cual se titula Catálogo de Fuentes para la Historia Franciscana en Texcoco, que es el primer volumen, esperemos sacar el segundo, de los documentos que tenemos en el archivo histórico de la Catedral de Texcoco, ahora denominado Archivo Histórico de la Diócesis de Texcoco, y el cual ya es Memoria del Mundo México. También León Portilla apoyó dándome distintas cartas para que yo pudiese realizar estancias de investigación en el extranjero, como la Universidad de Tulane, Bancroft, o para mi ingreso al doctorado en el Colegio de México también escribió una de las cartas de recomendación. En ese sentido, bueno, podemos ver que su obra ha sido muy prolífera. Aquí está en esta parte de mi biblioteca algunos de sus libros que me regaló, encuadernados y con su ex libris. Otros pues son sus obras completas que ha publicado
la UNAM y el Colegio Nacional. En esas visitas le mostramos cómo estaba el archivo histórico de la diócesis de Texcoco, algunos documentos en náhuatl, manuscritos que estaban, ustedes los pueden ver aquí abajo, apilados sin estar en cajas ni folders, y él nos decía justamente eso, que debíamos de invertir. Aquí podemos ver los libros sacramentales todos encuadernados en pergamino o en piel. Y lo que decía León Portilla es que estos debíamos de digitalizarlos, darlos a conocer, publicarlos. Y bueno, tardaríamos 5 años más en poder ver este proyecto concreto. Y actualmente el archivo ya luce de esta forma, es el archivo histórico de la diócesis de Texcoco, que conserva documentación desde Chimalhuacán, Atenco, Chicoloapan, Texcoco, Papalotla, Chautla, Tepetlaostoc, Tezoyuca, Atenco. De todas esas parroquias, aquí tenemos la documentación. Todo ya está puesto en línea a través de la Biblioteca Británica y su programa de archivos en peligro. Y bueno, es una forma de decir, ya después de que don Miguel ya no está, le hubiera gustado ver este archivo, que bueno, es una lucha para seguir mostrando toda la riqueza documental que tiene Texcoco. Y justamente entre estas cajas hay varias fe de bautismo de descendientes de Nezahualcóyotl, de los caciques de la ciudad. Aquí están sus libros, sus registros tanto de nacimientos, algunos matrimonios y sus defunciones, entre otras joyas documentales. Y bueno, para ya ir finalizando esta presentación, el 27 de enero de 2016 se hace un homenaje al doctor León Portilla. Él por cuestiones de salud no pudo asistir. Entonces, en esa ceremonia estuvo el doctor Higinio Martínez, la presidenta municipal, la profesora Delfina Gómez, ahora nuestra gobernadora, y en representación de la familia del doctor Patrick Johansson. Cada una de las autoridades dieron sus palabras, y lo que yo le propuse a la licenciada Azucena Cisneros es que al terminar el evento yo iba a marcar a la casa del doctor León Portilla y los iba a comunicar. Y así fue. Se termina la presentación, tanto la presidenta municipal y el profesor Contla dan sus palabras, se hace la revelación. Aquí les voy a mostrar el video. A ver, Patrick. No, yo lo quiero dedicar. Doctora, y lo veo, hasta la isla. No me llamo Chile, hay agua. ¿En español? Alturas es tu corazón. Has venido a cantar, a hacer resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tus ojos, flores que hagan flores preciosas. Dice por mi parte en agua. Bueno, esas fueron las palabras que se hicieron en el evento. Y después de eso, pues se hizo ya la celebración de la Feria del Libro en Texcoco. La placa que se le puso en ese momento al busto del doctor León Portilla fue una idea que yo le dije a la a la secretaria de Cultura en ese momento, que era la licenciada Azucena, que se pudiera poner un poema de Nezahualcóyotl que justamente mostrara qué es la vida tanto de Nezahualcóyotl como la vida misma que León Portilla hizo para los texcocanos. No solo apoyó ediciones de libros, proyectos, publicó él mismo. También hay que recordar que el famoso cronista texcocano Fernando Dalves Lizochitl, sus 2 volúmenes que publicó Edmundo Gorman de la transcripción de esta crónica,
se hicieron durante la gestión del doctor León Portilla como director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entonces, para concluir, como dice el poema, pues es una forma de recordar al doctor Miguel León Portilla. El libro de pinturas es tu corazón, has venido a cantar, haces resonar tus tambores, tú eres el canto, tú eres el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes, tú solo repartes flores que embriagan flores preciosas. Y pues muchas gracias por su tiempo y si tienen dudas, preguntas, comentarios en el canal de donde se va a transmitir el video, pues con gusto puedo contestarlas poco a poco o por Facebook Javis. Estoy a su disposición. Muchas gracias.